Señora Abascal, usted no ha venido aquí para combatir la corrupción. Ha venido a vivir del dinero público y a colaborar con el Partido Popular en el desmantelamiento del estado del bienestar, reduciendo derechos de la clase media y de los trabajadores mientras continúan beneficiándose del sistema. Porque, señorías, si realmente su compromiso con la lucha contra la corrupción fuera sincero, ¿cómo se explica que apoyaran junto al Partido Popular la eliminación de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares? ¿Cómo se entiende que respaldaran también la desaparición de la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana? ¿Y por qué votaron a favor de reducir los recursos destinados a la Agencia Antifraude y al Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid? Cuando ustedes hablan de desregulación, parece que en realidad se refieren a desmontar todos aquellos organismos encargados de vigilar el buen uso del dinero público. Y si la corrupción de verdad les preocupara, jamás habrían desviado a las cuentas de su partido donaciones que los ciudadanos entregaron para ayudar a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Los proyectos de carácter autoritario siempre siguen el mismo patrón. Usted mismo me ha llegado a amenazar con enviarme a prisión, con colgarme de los pies y con otras barbaridades similares. Pero antes de intentar silenciar al resto, lo primero que hacen es callar a quienes tienen dentro de su propia organización. Así ha funcionado siempre el fascismo. Primero elimina las voces críticas de los suyos y después va por los demás. Eso es exactamente lo que ustedes harían si algún día gobernaran España. Señorías, Pedro Sánchez llegó a la política presentándose como el gran referente en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, resulta difícil sostener ese discurso cuando uno de sus colaboradores más estrechos, el señor Ábalos, se enfrenta a graves procedimientos judiciales. Y pese a todo lo que está ocurriendo alrededor de su gobierno, el presidente mantiene una tranquilidad sorprendente. Parece inmune a cualquier escándalo, como si nada pudiera alterarle. Aunque quizá esa serenidad tenga explicación, porque según las investigaciones que se conocen, la corrupción que rodea a su entorno ha terminado convirtiéndose en un elemento que deteriora profundamente nuestra democracia. Señor Sánchez, la corrupción que salpica a su gobierno está debilitando las instituciones del Estado de Derecho, está erosionando precisamente aquellos mecanismos que deberían impedir que organizaciones corruptas alcancen el poder y lo utilicen para protegerse. Se ha hablado de una presunta financiación ilegal del PSOE. Pero lo más preocupante es que, según esas acusaciones, esos recursos habrían servido para sostener una estructura dedicada a presionar, intimidar, sobornar o acosar a quienes investigaban esos hechos. Jueces, fiscales, guardias civiles, policías, periodistas e incluso representantes políticos que también denunciaron estas prácticas. Todas las campañas de desprestigio, todas las falsedades lanzadas contra Vox desde esta tribuna y posteriormente desmontadas, responden, según esta versión, a una única estrategia: distraer la atención para ocultar los casos de corrupción que afectan al gobierno. Todos saben cuál es la realidad. Usted también. Incluso personas de su propio entorno son plenamente conscientes de ello. Esa maquinaria, según se denuncia, comenzó a organizarse durante aquellos días en los que el presidente decidió retirarse temporalmente alegando motivos personales. Nadie cuestiona sus sentimientos, pero enamorarse nunca puede justificar actuaciones que comprometan el funcionamiento del Estado de Derecho. Su legado político no será una historia romántica ni una novela de amor. Lo que marcará su biografía serán los informes elaborados por la UCO, y en el futuro, las resoluciones judiciales que puedan dictarse. Durante mucho tiempo advertí desde esta tribuna que lo peor del sanchismo todavía estaba por llegar. Hoy creo que ese momento ya ha llegado. Hemos visto cómo se intentaba presionar a jueces mediante expedientes, campañas de acoso y diferentes mecanismos de intimidación. Pero existe algo todavía más grave. A mi juicio, el presidente no solo intenta influir sobre los procedimientos judiciales actuales, también estaría tratando de condicionar la decisión más importante de todas, la que tomarán los españoles cuando vuelvan a las urnas. Sostengo que Pedro Sánchez, junto con personas de su entorno político, estaría desarrollando una estrategia destinada a manipular el resultado de las próximas elecciones generales para permanecer en el poder de forma fraudulenta. Dicho de manera directa, creo que el presidente está actuando para intentar alterar las próximas elecciones en España. Algunos pensarán que estas palabras son exageradas. Son los mismos que en su día dijeron que exagerábamos cuando denunciábamos otras tramas que, con el paso del tiempo, terminaron siendo objeto de investigaciones judiciales. No hablaba entonces de simples irregularidades aisladas. Hablo de un entramado mucho más amplio cuyo objetivo sería alterar el resultado electoral. Ese plan, según denuncio, comienza eliminando controles sobre el voto emitido por los españoles residentes en el extranjero mientras, paralelamente, se conceden millones de pasaportes españoles a personas que nunca han vivido en nuestro país.
Según esta denuncia, todo ello se estaría llevando a cabo con especial intensidad en aquellos lugares donde los aliados internacionales del gobierno todavía conservan estructuras políticas capaces de influir sobre el proceso. Se menciona el caso de Venezuela, donde seguirían operando organizaciones vinculadas al chavismo. También Argentina, donde determinadas figuras próximas al Ejecutivo español estarían desempeñando funciones relacionadas con esta estrategia. A ello se suman México y Cuba, países cuyos gobiernos han mostrado públicamente su cercanía con Pedro Sánchez. En el caso cubano, incluso se ha afirmado que la entrega de pasaportes españoles favorecería principalmente a personas afines al régimen. Según esta versión, el objetivo sería incorporar cientos de miles de nuevos votantes cuya participación resultaría extremadamente difícil de supervisar. Se sostiene además que esos votos serían gestionados sin la presencia suficiente de interventores, con escasa capacidad para comprobar la trazabilidad de los sobres o garantizar una adecuada cadena de custodia. Dentro de esa hipótesis, las autoridades de Cuba, Venezuela, México e incluso Brasil desempeñarían un papel relevante al tratarse de gobiernos considerados próximos al Ejecutivo español y también vinculados políticamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La acusación llega aún más lejos al afirmar que el régimen cubano sería el encargado de recoger y remitir una parte importante de esas papeletas hacia España, distribuyéndolas posteriormente entre distintas provincias para alterar el reparto final de escaños. No se presenta esta afirmación como una exageración ni como una simple provocación política, sino como una advertencia que, según quien la formula, ya estaría siendo reconocida por algunos de sus propios protagonistas. Y, según este planteamiento, el problema trasciende cualquier otro escándalo conocido hasta ahora. No se trataría únicamente de los casos de corrupción económica, del uso indebido de dinero público o de los distintos procedimientos judiciales abiertos. Lo que estaría realmente en juego sería algo mucho más importante: la libertad de los ciudadanos, el funcionamiento de la democracia y la continuidad del Estado de Derecho. Por ese motivo, se hace un llamamiento a todas las instituciones democráticas y también a la sociedad civil para que permanezcan vigilantes frente a lo que consideran una amenaza real, porque, según esta visión, Pedro Sánchez estaría dispuesto a mantenerse en el poder recurriendo a cualquier mecanismo que estuviera a su alcance. Y después de todo lo sucedido en los últimos años, se plantea una pregunta directa al resto de la Cámara. ¿Queda alguien, aparte de quienes todavía le apoyan, que crea que el presidente no sería capaz de cruzar cualquier línea con tal de conservar el gobierno? A partir de ahí, el discurso cambia de registro para enumerar una serie de prioridades políticas. Se afirma que resulta imprescindible poner fin a la inmigración masiva, que según esta posición está saturando los servicios públicos, incrementando la inseguridad y dificultando tanto el acceso a la vivienda como a empleos estables. También se reclama acabar con lo que califican como una presión fiscal asfixiante que, en su opinión, está frenando el crecimiento económico y castigando el esfuerzo de familias y empresas. Se defiende igualmente que los ciudadanos españoles recuperen la prioridad dentro de su propio país, impulsando políticas que favorezcan sus oportunidades frente a otros colectivos. Además, se apuesta por un amplio proceso de desregulación económica con el objetivo de incrementar la competencia, mejorar la productividad y reducir trabas administrativas. Otro de los puntos defendidos consiste en devolver a los padres la capacidad de decidir sobre la educación de sus hijos. Y se subraya que todas esas medidas representan solo una parte de las reformas que consideran necesarias para España. Llegados a este punto, la intervención vuelve a dirigirse personalmente al presidente del gobierno. Se le pregunta por qué continúa sentado en su escaño y si no siente el más mínimo pudor después de todo lo ocurrido. También se cuestiona esa imagen de serenidad que proyecta constantemente, mezclada en ocasiones con gestos de evidente irritación cuando escucha las críticas de la oposición. Se sostiene que el presidente ha perdido completamente el contacto con lo que muchos ciudadanos expresan diariamente en la calle. Por ello se le exige que convoque elecciones cuanto antes, y aunque se reconoce que ha convertido la palabra resiliencia en una de sus principales señas de identidad, se concluye con una comparación especialmente dura. Incluso las cucarachas poseen una enorme capacidad para resistir, pero eso no las convierte en un ejemplo digno de admiración. Tras esa intervención, toma la palabra el presidente del gobierno, quien comienza restando importancia al discurso que acaba de escuchar. Afirma que el señor Abascal no había preparado especialmente su intervención y que, a medida que avanzaba, daba la impresión de ir recurriendo a una sucesión de acusaciones e insultos sin demasiado orden. Sin embargo, sostiene que el verdadero problema para Vox es que este debate resulta especialmente incómodo. Según explica, por una parte saben que cualquier dirigente democrático debe denunciar la corrupción y promover mecanismos eficaces para combatirla, pero al mismo tiempo asegura que los intereses políticos de Vox apuntan justamente en la dirección contraria.
Recuerda además que ya le ha manifestado en numerosas ocasiones una opinión que, según afirma, cada vez comparten más personas, incluso antiguos miembros de su propio partido. Esa idea consiste en que Santiago Abascal habría convertido la política principalmente en una forma de obtener beneficios personales, y añade que precisamente por ese motivo, cuanto menos control exista sobre el uso de los recursos públicos, mejor encaja con su manera de actuar. El presidente sostiene que el verdadero compromiso contra la corrupción no se demuestra únicamente señalando los errores de los demás, sino aplicando ese mismo criterio cuando las sospechas afectan a quienes forman parte de la propia organización política. En ese sentido, recuerda que Vox ha alcanzado acuerdos de gobierno con el Partido Popular en distintas comunidades autónomas, como Castilla y León, Extremadura y Aragón, además de las negociaciones abiertas en otros territorios, y plantea una cuestión que considera reveladora. Si el Partido Popular ha sido condenado judicialmente por casos de corrupción y además suele aparecer entre las formaciones con peores indicadores en esta materia, ¿cuántas medidas concretas incorporó Vox en esos pactos para reforzar la transparencia o prevenir nuevos casos? La respuesta que ofrece es tajante. Ninguna. Afirma que, a pesar de haberse firmado cientos de propuestas en esos acuerdos de gobierno, no existe una sola medida destinada específicamente a mejorar los mecanismos de control, fortalecer la rendición de cuentas o impulsar políticas eficaces contra la corrupción. Según su argumento, eso demuestra cuáles son realmente las prioridades políticas de Santiago Abascal. A continuación, vuelve a dirigir sus críticas de forma personal. Sostiene que, si de verdad existiera una preocupación sincera por la corrupción, nunca se habrían destinado a las arcas del partido donaciones realizadas por los ciudadanos para ayudar a los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana. Añade también que desde Vox Baleares se transfirieron importantes cantidades económicas hacia su fundación, y reprocha a Abascal haber desarrollado buena parte de su carrera política viviendo de cargos públicos sin apenas resultados visibles. Del mismo modo, le reprocha haber aceptado financiación procedente del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, así como no haber reaccionado con firmeza ante distintos escándalos relacionados con dirigentes del Partido Popular, como el caso de las viviendas protegidas adjudicadas a familiares de cargos políticos en Alicante. A juicio del presidente, ese comportamiento demuestra que Abascal jamás ha actuado contra la corrupción, ni cuando pertenecía al Partido Popular ni ahora al frente de Vox. Insiste en que su objetivo nunca ha sido limpiar las instituciones, sino aprovecharse del dinero público y respaldar políticas destinadas a debilitar el estado del bienestar mientras se reducen derechos sociales. Como ejemplo, vuelve a recordar el apoyo prestado por Vox para eliminar la Oficina Anticorrupción de Baleares, la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana y los recortes aplicados sobre la Agencia Antifraude y el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Según explica, cuando hablan de desregulación, en realidad están promoviendo el desmantelamiento de los organismos encargados de vigilar la corrupción dentro de las administraciones públicas. Añade que, en este aspecto, Partido Popular y Vox mantienen formas de actuar muy similares. Ambos partidos, afirma, reaccionan apartando a quienes denuncian irregularidades internas en lugar de investigar lo ocurrido. Recuerda el enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado como ejemplo dentro del Partido Popular, y sostiene que en Vox sucede exactamente lo mismo. Quien cuestiona la dirección del partido termina siendo expulsado. Como prueba de ello menciona a tetas antiguos dirigentes de la formación. Recuerda que una exportavoz de Vox en Baleares llegó a describir la organización como una estructura piramidal con rasgos de secta. También menciona a Ortega Smith, antiguo número 2 del partido, quien aseguró haber sido apartado tras denunciar supuestas irregularidades económicas. A esa lista suma las acusaciones formuladas por Juan García Gallardo, ex vicepresidente de Castilla y León, quien llegó a tanto afirmar que Santiago Abascal cobraba un tercer sueldo a través de la cuenta bancaria de su esposa. Recuerda igualmente las declaraciones de Macarena Olona, que acusó al partido de desviar millones de euros de dinero público hacia fundaciones y empresas vinculadas a su entorno. Añade el caso del expresidente provincial de Murcia, quien incluso denunció la falsificación de su firma para apartarlo de su cargo. Y concluye señalando que hasta uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha terminado llevando sus diferencias con la dirección ante los tribunales. Tras enumerar todos esos episodios, formula una pregunta. ¿Qué hizo Vox cuando aparecieron todas esas denuncias internas? ¿Abrió investigaciones independientes? ¿Analizó las acusaciones para comprobar si existían irregularidades? ¿Escuchó a quienes daban la voz de alarma antes de tomar decisiones? Su respuesta vuelve a ser negativa. Según sostiene, la única reacción fue expulsar del partido a quienes se atrevieron a cuestionar el funcionamiento interno de la organización.
Esa, afirma, ha sido siempre la manera de afrontar los casos que afectan tanto a la dirección como a su entorno más próximo. En contraste, asegura que el PSOE expulsa a quienes cometen actos de corrupción, mientras que el Partido Popular y Vox terminan apartando a quienes se atreven a denunciarlos. Pero añade que el problema va mucho más allá. Porque, según explica, Vox no solo expulsa a quienes denuncian irregularidades, sino también a cualquiera que manifieste una discrepancia, aunque lo haga desde el respeto y con argumentos. A su juicio, se trata de una organización incapaz de aceptar el menor grado de debate interno. Y eso, sostiene, resulta especialmente preocupante, porque un partido que no tolera opiniones distintas dentro de sus propias filas difícilmente respetará la pluralidad cuando tenga responsabilidades de gobierno. Los movimientos de inspiración autoritaria funcionan precisamente de esa manera. Primero silencian a quienes pertenecen a su propio espacio político, después intentan imponer ese mismo silencio al conjunto de la sociedad. Y eso, concluye, es exactamente el modelo de país que, en su opinión, Vox intentaría implantar en España. El presidente continúa afirmando que los proyectos autoritarios siempre siguen una misma lógica. Recuerda que, en distintas ocasiones, ha recibido amenazas personales por parte de Santiago Abascal, incluyendo referencias a la cárcel, agresiones y otras descalificaciones que considera impropias del debate democrático. A partir de ahí, sostiene que la primera víctima de ese tipo de movimientos siempre son quienes pertenecen a la propia organización. Según explica, antes de intentar imponer el silencio al conjunto de la sociedad, eliminan cualquier discrepancia interna. En su opinión, ese ha sido el comportamiento habitual del fascismo a lo largo de la historia. Primero callar a los propios, y una vez conseguido ese control absoluto, extender esa misma dinámica al resto de la población. Por eso asegura que, si Vox llegara algún día al gobierno, intentaría imponer una única manera de entender España. Un único modelo de patria, una única visión de la sociedad, una única forma de interpretar la familia, la cultura, la lengua o las relaciones personales. Un país donde no habría espacio para la diversidad de ideas ni para quienes pensaran de forma diferente. Una España subordinada a un pensamiento único que, según afirma, acabaría debilitando tanto las libertades individuales como la riqueza plural de la sociedad. Frente a ese escenario, asegura que su gobierno seguirá respondiendo con argumentos, con el respaldo de la Constitución y con el apoyo de las urnas. A continuación dirige nuevamente sus palabras a Santiago Abascal para responder a una de las acusaciones más graves formuladas durante el debate. Recuerda que el líder de Vox ha afirmado públicamente que el gobierno estaría preparando un fraude electoral para manipular las próximas elecciones generales, y considera que se trata de una acusación extraordinariamente seria. Según señala, da la impresión de que Abascal intenta anticipar una explicación para una posible derrota electoral antes incluso de que los ciudadanos hayan votado. Además, le reprocha haber realizado esa afirmación sin aportar ninguna prueba que la respalde. Afirma que ese tipo de acusaciones infundadas forman parte del estilo habitual de Vox, consistente en lanzar teorías conspirativas sin evidencias que las sostengan. Considera especialmente grave que un diputado del Congreso ponga en duda la limpieza del sistema electoral español sin aportar un solo dato objetivo que justifique semejante afirmación. Añade que, paradójicamente, mientras Vox cuestiona las garantías democráticas españolas, mantiene relaciones políticas con gobiernos que sí han sido objeto de críticas internacionales por el deterioro de sus procesos electorales. Menciona de forma expresa el caso de Hungría, y vuelve a hacer referencia a la relación entre Vox y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Frente a esas acusaciones, el presidente responde con cifras. Recuerda que desde su llegada al gobierno en 2018 se han celebrado en España más de 40 procesos electorales entre elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. Todos ellos, afirma, se han desarrollado con absoluta normalidad y con pleno reconocimiento de las garantías democráticas por parte de los organismos competentes. Por eso sostiene que hablar ahora de un supuesto fraude electoral carece de fundamento. En su opinión, ese discurso no busca proteger la democracia ni reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Lo que realmente persigue, concluye, es preparar una justificación política para una futura derrota en las urnas, y termina señalando que le resulta significativo comprobar que el propio Santiago Abascal parece asumir ya esa posibilidad incluso antes de que los españoles vuelvan a votar.